¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy abrimos nuestro debate con la renuncia del Papa Benedicto XVI. Analizaremos con nuestros invitados esta noticia que no ha dejado indiferente a nadie, las reacciones que ha provocado y el proceso de relevo que comienza a finales de febrero. Hablaremos también del presupuesto de la Universidad de Zaragoza, que cae por quinto año consecutivo y se sitúa en niveles de 2007. Y para ello nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción María López Palacín, vicepresidenta de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con esa noticia que ha ocupado todos los periódicos y también los informativos de televisión, esa renuncia del Papa Benedicto XVI por problemas de salud. Él dijo ayer que le fallaban las fuerzas para seguir ejerciendo su ministerio. El Vaticano ha confirmado hoy que desde hace unos años lleva ya un marcapasos y que ha sido intervenido hace apenas unos 3 meses de nuevo. Bueno, ¿qué os parece esa renuncia, esa decisión que tomó el Papa ayer y bueno, este proceso que comienza a partir de ahora o a partir de finales de febrero de la elección de un nuevo Papa? Pilar. Bueno, como tú bien decías, María, ha sido una noticia bastante inesperada y sorpresiva, por lo cual todos los medios de comunicación del mundo abren con la noticia. Y yo las informaciones que he leído alguna información, pues todo el mundo considera que es una buena noticia. Hablan de que es un acto de generosidad, que evidentemente no ha habido demasiados precedentes en la Iglesia, solamente 2 papas, uno con el cisma y otro porque evidentemente era un ermitaño y no pudo con el Vaticano, con lo cual hizo su renuncia. Y al hablar como un acto de generosidad y de humildad, yo creo que sitúan como un acto para dar como una lección, es decir, no solamente sienta un precedente, sino que con su renuncia, pues yo creo que abre a la Iglesia y obliga a la Iglesia como jerarquía a pensar quizá que tiene que, como diría yo, modernizar la Iglesia, es decir, ser capaz de aceptar que los tiempos han cambiado, que estamos en el siglo XXI y que hay formas, estilos de la jerarquía que evidentemente no acaban de corresponder al mundo en que estamos viviendo. Y yo recordaba, cuando bajaba a este programa, las palabras de uno de los cardenales que yo más estimo y que me parece que ha sido un cardenal muy querido por los italianos y yo creo que también por muchos creyentes, que era el cardenal Martini, que murió hace unos meses, fue cardenal de Milán, muy querido y estimado. A su entierro fueron gentes de diferentes ideologías, estilos, formas y casi todo el mundo que representaba algo en Milán, y hacía Martini unas confesiones antes de morir y decía que la Iglesia tenía que evolucionar profundamente, que iba 200 años retrasada, que la Iglesia tenía que abandonar oropeles, solemnidades y ornatos y acercarse al mensaje del evangélico, al mensaje de los pobres, al mensaje de los que sufren, al mensaje de las víctimas. Pues ojalá sea así y esta renuncia signifique que la Iglesia es consciente de que el futuro tiene que ir por otro camino del que ha ido en la actualidad. Ojalá, por lo tanto, para mí sería un mensaje de esperanza si realmente la Iglesia es capaz de hacer eso y retoma pues lo que empezó también el Papa Bueno, Juan XXIII, con el Concilio Vaticano II, que en alguna medida se ha parado, y también algunos comentaristas decían que ojalá sea también retomar de nuevo algo que ha estado hibernado, que era el Concilio Vaticano II. Ojalá sea así. Puede servir como esa llamada de atención que decía Pilar a la Iglesia para que se modernice, para que... Sí, es que Pilar ha hecho un semblante y ha hablado de la nueva Iglesia, ¿no? Yo creo que deberíamos tener la obligación, bueno, dimitir es una palabra que está bien y por tanto si, como él dice, no está capacitado para tener clara conciencia de dirigir lo que tiene en sus manos en ese trabajo espiritual, pues hay que lavar ese marco de dimisión. Punto. Ahora bien, lo que deja, tela marinera lo que deja, deja una curia muy dividida, deja todo el tema de la pederastia del clero ahí, con más de 500 casos. Pero bueno, se encuentra el pobrecillo con una escasa de vocaciones. Y además tampoco ha avanzado en lo que son los derechos típicos, lo que son los derechos necesarios en la Iglesia del papel de la mujer, ¿no? Y si yo tuviera que decir algo también, aunque rememore un poco mi pasado, diría que el camino a la unidad todavía no, el camino a la unidad en lo que es la Iglesia como concepto. Ahora, ¿qué es lo que le ha ocurrido al Papa para que dimita? Porque
Pilar decía, vaya historia, ¿no? Jo, pero vaya entorno, ¿eh? Vaya entorno al que ha estado sometido, el Papa, es decir, el mayordomo que le saca los papeles, el presidente del Instituto para Obras de Religión, el banquero, o un corrupto. Y como decía un artículo que bien habrás leído, ¿no? Dice, es que está rodeado de lobos. Eso decía un periodista El observatorio, sí, el observatorio decía romano decía... No, pero decía, está rodeado... yo decía que está rodeado de lobos. Pero dicho esto, hombre, yo creo que yo al menos... a mí me gustaría una iglesia más aperturista, una iglesia más comprometida, porque hay muchos que sí que están comprometidos y que son buenos militantes, ¿eh? Es decir, sacerdotes que están en África, en América, que están trabajando de verdad. Tienen que venir nuevos tiempos, nuevas ideas, tiene que haber más compromiso. La gente tiene que dejar de percibir ese concepto del buen vivir, porque hay otros que no lo pasan bien. Hay criterios en la mente que tienen que cambiar, es decir, yo creo que hay conceptos ya como el aborto, como el tema de los homosexuales. Yo creo que esas cosas ya, la Iglesia tiene que tener elementos superados si de verdad quiere. Y ojalá que realmente haya un marco de apertura, como decía Pilar, ojalá haya un marco de apertura, porque realmente si no hay un marco de apertura, al final el compromiso no será con el débil, sino será con el rico. Y es un poco como cuando estaba yo en el seminario. Hasta las clases sociales se veían en la propia iglesia. El que venía y comulgaba en primer lugar le poníamos un reclinatorio mullido, etcétera, etcétera. Pero el pobre diablo de la barriada estaba atrás y sentados ahí en la madera, ¿no? En cualquier caso, sí, una de las cosas que también se han dicho en estas 24 horas ha sido la valentía, que se ha destacado, ¿no? Efectivamente, no tener un precedente, o los precedentes que ha habido, la verdad es que son tan antiguos que es como no tener un precedente. Parece que no era posible que podía dimitir. Entonces ya para empezar es la valentía de afrontar que va a ser, entre comillas, el primero en hacerlo y por lo tanto sentar un precedente de cara a futuros. Pero yo creo que pasa la historia por eso, ¿no? Sí, pero también yo creo que fue la valentía de aceptar o de presentarse como papable en su momento, porque no nos olvidemos que el papa anterior estuvo muchos años, hizo un buen papel, y la verdad es que cuando tienes a alguien que ha sido muy brillante en muchos campos, ser el sucesor siempre es difícil, ¿no? Entonces, en este caso, asumir, además con la edad que ya tenía, el papel, yo creo que han sido pues estos 8 años realmente de valentía. Se ha enfrentado a algunos problemas, aunque no los haya dejado cerrados, pero ha tenido la valentía de una de las cosas que tú has comentado, pues con la pederastia, otros no, el realmente, como mínimo, empezar a sentar y a pedir disculpas y a decir, vale, la Iglesia lo reconoce, a lo mejor no ha cerrado el proceso de todo, pero como mínimo lo ha abierto, que tampoco es fácil muchas veces abrir las puertas, ¿no? Y efectivamente ha podido ser pues un papa de tránsito entre, pues veremos quién es el siguiente. Hombre, lo lógico es que ahora el siguiente fuese un papa otra vez más joven, con probablemente una época larga en el que vaya encaminado pues a estas aperturas o a estos cambios que a lo mejor ha sido unos años de preparación para ello. La diferencia con otras ocasiones, hombre, hay fecha. En otros momentos, hasta ahora, siempre se ha esperado el día en que fallezca el Papa, que podías saber que está muy enfermo, que va a pasar dentro de poco, pero ahora mismo hay fecha. Y por mucho que el conclave no empiece hasta el 1 de marzo, hombre, se tiene que estar moviendo hay un mensaje del Papa, Pilar, hay un mensaje. Yo es que estoy muy de acuerdo en el mensaje que dio cuando... ¿Recuerdas cuando criticó duramente el concepto de la globalización? Sí, y dijo el concepto del capitalismo salvaje. Y hace un pronunciamiento en el Bundestag alemán a favor de la ecología, es decir, hace un gran pronunciamiento sobre el respeto al medio ambiente y que el futuro de las generaciones... Bueno, pues que evidentemente no lo estamos jugando, y ha hecho encíclicas con gran contenido de lo que significa el amor, y el amor como elemento clave de la religión, y el amor significa el amor al otro, y eso significa evidentemente una opción de servicio totalmente distinta. Tú y yo sabemos que hay una cosa que hemos dicho en esta mesa. Nosotros ya sabes que estamos... La caridad es buena consejera, pero nosotros el marco de... ¿Hacia dónde creéis que mirará el conclave a partir de ahora? Yo de todas las maneras querría una matización que creo que es importante, muy pequeñita.
El Concilio Vaticano II, que fue justamente hace 50 años y que ahora mismo se está celebrando y se está analizando, dio por primera vez, yo creo que una clave, y es que habló de la jerarquía y pueblo de Dios. La Iglesia somos todos, el pueblo de Dios, es decir, fundamentalmente somos las personas que podemos ser creyentes y que tenemos, bueno, pues una participación. Lo que se ha producido en estos años, yo creo que en nuestro país, de una manera muy simbólica y muy clara, es un alejamiento de lo que podía ser el pueblo de Dios o creyentes, una parte de la jerarquía, por las actitudes y formas que evidentemente la jerarquía ha tomado en posicionamientos que decía Benito anteriormente, ¿no? Entonces, por eso yo decía que él, en la medida de que en sus últimos años, que ha sido un papa teólogo, un papa filósofo, no un papa mediático como el anterior, yo creo que también ha hecho unos posicionamientos desde esa opción, yo creo que más abiertos de lo que se podía prever de él, que había sido anteriormente con Juan Pablo II, pues el gran inquisidor le llamaban, el que controlaba fundamentalmente toda la opción teológica de la Iglesia. Pues en la medida que evidentemente ha hecho esta ruptura ahora, hay gentes que dicen que esto ha sido como su concilio. Es decir, que no ha hecho concilio, pero que ha dicho, bueno, hay que cambiar. Yo renuncio, con lo cual yo hago una opción impensable que se pudiera hacer, yo renuncio, yo dimito, y estoy haciendo un mensaje claro de que hay determinadas cosas de la Iglesia que deben de cambiar, que deben de modernizarse. Por eso yo recordaba a Martini, porque Martini es el que hablaba, pues hace bastante tiempo, que decían que si no hubiera tenido Parkinson habría sido el gran papa que necesitaba la Iglesia a finales del siglo XX y comienzos del XXI, porque Martini hablaba de la necesidad de cambio de la Iglesia, pero muy profundo. Es decir, también hablaba de la importancia de la participación de la mujer en la Iglesia. Decía que había que cambiar. Porque Martini volvía fundamentalmente, porque era un gran biblista y un gran conocedor de lo que significaba fundamentalmente las Sagradas Escrituras, volvía a la esencia de lo que era la Iglesia, con lo cual mensaje por un lado, jerarquía o evolución de la institución por otro, porque la evolución de la institución es histórica, mientras que el mensaje está ahí. Y la clave es el mensaje, porque la institución ha evolucionado. ¿Quién dice que las mujeres no puedan tener una responsabilidad? ¿Quién lo dice? La jerarquía, pero evidentemente no lo decía el mensaje. Y así hay más cuestiones que quizás sería el momento de que habría que plantear para que no se produjera ese alejamiento. Y por último decía Benito, ahora realmente en Europa, cuando hablas, ¿quién puede ser el sucesor de Benedicto XVI? Pues en Europa somos el 24% de católicos, pero es que en América Latina son el 42%, y la gran fuerza posiblemente del catolicismo sea África, con lo cual también habrá que pensar en términos de mundo, no en términos de Italia, porque a lo mejor los términos de Italia son los términos de poder, los términos de poder, de maniobra. Entonces, yo, Pilar, en ese aspecto, yo sé lo que representa en la Iglesia determinadas concepciones y determinadas personas que tienen, y antes he empleado la palabra compromiso, y la voy a poner en contrapartida con otros que tienen dentro de la Iglesia un buen vivir, ¿no? Y como en la Iglesia hay mucha gente, escucha, sí, pero la Iglesia es muy plural, pero todos aquellos que vienen con ideas de ámbito más progresista, pues es que hay un corte fulminante. Todo lo que viene de la teoría de la liberación, etcétera, etcétera, o sea, perdón, sí, la teología de la liberación, pues es que es un corte, y fundamentalmente determinados movimientos que salen de abajo, y que dicen que ellos, los que se consideran de verdad Iglesia, pues al final están a las expensas en ese marco jerárquico que tú comentabas. Ojo con lo que hacéis, ojo con esa autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Hablabais también de dónde podría ser el sucesor del Papa, pero ¿cómo afectaría también a Europa, a nuestro país, a España, que el Papa fuese europeo, americano o de África, por ejemplo? ¿Afectaría positiva o negativamente de uno u otro lugar? María. Hombre, yo personalmente no creo que afecte, entre comillas, mucho al que ya es católico, que sea de un sitio u otro. Hombre, a ver, que sea más afín o menos a tu país, puede ser que al final pues te visite más veces, esté más o puedas estar dentro de un marco. Yo creo que puede ser más el hecho de que realmente sea un papa renovador y aperturista, porque es probablemente en Europa donde se necesita o donde se demanda más ese cambio, y donde sobre todo parte de la sociedad puede volver otra vez a la Iglesia, porque aquí también es mucho cuestión de generaciones.
se vincula o puede que se vincule el hecho de la Iglesia, de las obligaciones que conlleva, entre comillas, el ser católico con un periodo de la historia y se haya hecho una ruptura con ese tema, ¿no? O en otros campos, estamos dentro de la época de los derechos y lo que suene a obligaciones constantes nos peca mucho más, ¿no? Entonces, a ver, es habitual en Europa o en España decir, hay gente, pues yo creo en Dios pero no voy a misa los domingos. Pues hombre, a ver, sí, pero no, ¿no? Quiere decir que si tú te declaras católico tienes una serie de obligaciones que realizar o que hacer y que además no las haces como obligación, no las vives como obligación, sino porque quieres y te apetece, igual que quedas con los amigos los domingos, ¿no? Sí, por ejemplo. Iglesia es comprometerse. De todas las Por eso, maneras, entonces, es más, el hecho de que haya una apertura y un cambio... Iglesia es comprometerse y a mí, por ejemplo... esto es una anécdota, ¿no? Rápidamente, Benito, para sí, no, simplemente decir, a mí el anterior jefe de Estado, Francisco Franco, fíjate, iba bajo palio, ¿no? Avalado por la Iglesia. Maldita sea, yo no quiero esa Iglesia. Pero, por ejemplo, hay una cosa que es muy importante, la presencia y que accediera al Papa don Juan XXIII, que lo conocemos como el Papa Bueno, significó un cambio muy profundo para la Iglesia española y también un cambio profundo porque los católicos españoles tuvieron el apoyo, el acercamiento del Papa, evidentemente en sus planteamientos de democracia y de libertad en este país, con lo cual fue muy importante Juan XXIII. Claro, fue súper importante para nosotros los españoles, pero no era si era italiano o no, sino por el Papa. Es decir, por la acción del Papa que habló por primera vez de democracia, habló de compromiso de los ciudadanos con la actividad pública, habló de que todos somos iguales, habló de la Iglesia pueblo de Dios, habló de los desfavorecidos, habló de los pobres, se acercó a la teología de la liberación. Es decir, el Concilio Vaticano II fue el gran cambio de la Iglesia y el Concilio Vaticano II se ha parado. Entonces, si el Papa que viene es capaz de poner en vigor de nuevo el Concilio Vaticano II, sea de donde sea, si tu análisis es correcto, si tu análisis es correcto. Pero es que, Benito, a lo mejor es más fácil. Es más fácil que ponga esa línea aperturista que comentaba. No, yo decía que a lo mejor es más fácil que lo ponga en valor una persona que venga de África o que venga de América que una persona que venga de Italia. Una persona que esté más cercana a movimientos tradicionales y evidentemente más conservadores italianos, por ejemplo, como el cardenal que dicen de Milán, que está cercano a movimientos muy tradicionales, que si es un arzobispo, por ejemplo, como el presidente de Cáritas del arzobispo de Honduras, de Tegucigalpa, que es un arzobispo absolutamente comprometido con los pobres. Pues no es lo mismo. Es decir, eso yo creo que es la clave. La clave es fundamentalmente por el tipo de papado que puede ser. Esperaremos a conocerlo. Los cristianos no podemos votar, esa es la diferencia. Vamos a cambiar ahora de tema. Hablamos del presupuesto de la Universidad de Zaragoza. Ayer se presentó el anteproyecto de esas cuentas. Son similares a las del año pasado, pero sí se refleja una disminución en el presupuesto de algo más de 1,5 millones de euros. Es el quinto año consecutivo con una bajada en el presupuesto de esta institución y se sitúa en los niveles de 2007. Bueno, ¿cómo valoráis las cuentas de la Universidad de Zaragoza para este año y en qué situación dejan a la institución académica, María? Pues antes de entrar a ninguna valoración, ojalá todos pudiéramos tener los mismos presupuestos que en 2007. Eso para empezar, que creo que la mayoría de lo que estamos es en presupuestos de los años 90. Entonces, porque la verdad es que el año 2007 fue un año que estábamos en plena expansión y bien. Independientemente de eso, hombre, la verdad es que tener que estar todos los años luchando con un presupuesto inferior es difícil. Lo que hay que valorar es exactamente en qué partidas va. No es lo mismo que pueda afectar directamente a la enseñanza a que pueda afectar a una serie de gastos que puede tener la universidad. Yo, sinceramente, creo que en estos momentos hay una serie de cosas que sí que se pueden ir recortando, que la universidad tenga varias sedes, que conlleva pues, una serie de gastos así solamente hubiese, por ejemplo, un campus, que algunos de los edificios son edificios que ya tienen muchos años y por lo tanto necesitan un mantenimiento superior, que eso va también en el presupuesto de la universidad. Una serie de despilfarros porque son edificios grandes con muchos huecos vacíos que hay que calentar todo con unos sistemas de calefacción centrales, con un sistema de iluminación, pues a lo mejor haciendo unas mejoras en los edificios, y hablamos de muchas áreas, pues realmente podríamos llegar a unos presupuestos que no afectarían tanto a cuando hablamos directamente de universidad, pensamos ya en educación, en sueldos de profesores, en rebaja de condiciones para los alumnos o en otro. No sé exactamente qué partidas han tocado, pero sí que creo que se puede gastar más eficientemente
el presupuesto. La que comentabas de infraestructuras y obras se ha paralizado, se ha suprimido, vamos. Un 81%, es decir, que... Claro, pero venimos de años en los que se ha hecho el campus de Río Ebro, que se ha creado la escuela nueva de empresariales. Entonces, hombre, si lo que hemos hecho ha sido que hasta ahora hemos hecho edificios que ya se han finalizado y lo que no vamos a empezar es edificios nuevos. Yo creo que María, claro, porque es que si no nos podemos quedar solamente con el titular, porque dice la política de ingresos baja 1,7 y nos volvemos al índice del 2007, ¿no? O que les digamos a los telespectadores que durante el 2011 bajó el 4,5, o en el 2012 el 6,6, o en el 2013 el 0,7, ¿no? Yo creo que tenemos que prestar atención también de que esto forma parte de una política de recortes y tenemos que estar muy atentos a lo que están diciendo los responsables. Que, primero, no se está respetando un acuerdo de financiación que había, lo cual ya dice mucho a tenor del propio gobernante. Que no está aprobado el plan general, como decías, de infraestructura. Y que hay determinadas cuantías congeladas en investigación, en infraestructuras, en el Consejo Social, etc. Pero nosotros tendríamos que ir más lejos y decir, ¿qué tipo de universidad queremos? Porque la universidad en sí mismo, por lo menos yo espero y deseo que la universidad... según el tipo de universidad que queramos, tenemos que hacer una financiación, otra financiación. Porque, por ejemplo, lo planteaba María, una opción política que tomó el gobierno de Aragón es mantener una universidad Zaragoza, Huesca y Teruel, y eso tiene unos costes. Entonces eso fue una decisión que posiblemente no es una decisión académica, que a lo mejor académicamente nunca la habría tomado un rector, es una decisión política. Entonces quien haya tomado esa decisión política ahora tendrá también que saber que esos costes de haber tomado esa decisión política tienen unos costes de mantenimiento muy fuertes y unos costes también de profesor de infraestructuras muy fuertes, y eso evidentemente tendrá que asumirlo quien tomó la decisión, y no evidentemente la universidad. Es que en la propia ciudad de Zaragoza, que es también tres áreas, Río Ebro, doctor Ferrada, es que hay temas que podemos, a veces achacamos a la universidad la responsabilidad de algunas cosas y luego le decimos los recortes cuando son decisiones políticas que les han venido dadas. Y en el tema de la descentralización, que es muy costosa, porque posiblemente si la Universidad de Zaragoza no tuviera las sedes en Huesca y Teruel, que yo no os quería que haya que cerrarlas, pero posiblemente su situación económica sería radicalmente distinta. Y eso también tenemos que valorarlo en su justa medida. De la misma forma que tú hablas de infraestructuras, pero hay un problema muy serio en las infraestructuras, y es dejar a mitad una facultad como la Facultad de Educación, con el coste que significa dejar la mitad, que cuando se retome todo lo que se haya hecho es posiblemente que se haya perdido, es una barbaridad. También ahí habrá que hacer, pues yo que sé, un ejercicio de responsabilidad entre todos y decir, no podemos dejar a mitad esa facultad, no empecemos otras, pero ¿cómo vamos a dejar a mitad una facultad que cuando la retomemos solamente si rescindimos obra, y tú sabes, María, el coste que va a significar eso, una cantidad de dinero por rescindir obra y la cantidad de dinero añadida cuando la volvamos a retomar? Y ya no hablemos de lo que la gente manidamente puede decir, es que los profesores ganan mucho, es que trabajan poco, es que hay que recortarles los sueldos, es que no sé qué. Es que no se trata de eso. De eso. Vamos a ser serios a la hora de valorar unos presupuestos universitarios. Yo no estoy comentando, yo cuando comentaba antes, para mí la universidad es el mundo de las ideas, y por tanto... Ni de la investigación, perdona. No, espera, que voy a seguir, porque la universidad es donde está la libertad, donde tiene que estar la tolerancia, donde está la crítica reflexiva, donde a uno no solamente es ir a la universidad para hacer el examen del concepto, las características y las propiedades, no, como tú decías, el campo de la investigación, en ese campo de la independencia y sobre todo donde se teje el tejido de la gente joven, solidaria, comprometida, y donde tiene que haber unas actitudes ejemplarizantes. Yo no voy a criticar aquí en absoluto nada de políticas de sueldos, etcétera. No. Yo vete a la web y verás cómo eso es el elemento clave y populista, que cobren menos, que trabajen más y que cobren menos. Sí, pero yo tengo muy claro... O que jubilen menos, es decir, es que vamos al populismo, que es peligrosísimo. Sí, pero yo tengo muy claro y espero coincidir contigo que la educación debe seguir siendo el primer valor de interés general. El primero. Ese es el fundamental. Porque una buena universidad al final es un valor añadido al conjunto de la sociedad. Y luego tenemos otro elemento, nuestra universidad, o nuestras universidades en este caso, están muy bien valoradas. Y en ese aspecto, si yo considero que el marco formativo en la universidad, cuanto más mejor, cuanto más preparación mejor, y he dicho antes que es un valor añadido para el marco de la sociedad, para mí, en este tema, no tiene entrada la política de recortes. Y estoy de acuerdo contigo en una cuestión. Si realmente el mundo político ha de gobernar a la propia universidad
sin llegar a La ser gobierna porque es la conocedor. que le da el dinero para su Sí, mantenimiento. pero con esa Claro, autonomía que pero tiene tú que puedes tener. hacer un María, porque para control terminar, delegando la gestión, o sea, pedir concretamente qué se ha hecho, cómo se ha realizado esa gestión, pero no necesariamente tienes por qué gestionar Sí, tú ¿no? directamente, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, a ver, tiene que bajar el presupuesto y es obligatorio porque entre otras cosas ha bajado drásticamente los ingresos y si no se pueden endeudar más, no se puede bajar. Entonces, analizando de dónde bajen de unas partidas o de otras, lo normal es que vaya bajando. A lo mejor hay que adecuarse también a los nuevos momentos y mirar qué carreras puedo dar o no ir duplicando en distintos sitios. Es que han hecho muchos ajustes. no puedes, también, ¿eh? sí que se han Han hecho, hecho pero muchos ajustes, han y transformado lo que muchas decía, cosas. comentaba un poco antes, ¿no? Es que a lo mejor simplemente mirando en otras partidas dentro de lo que es el propio edificio realmente puedes mejorar invirtiendo un poco de dinero, que es lo mismo que hacemos los privados, ¿no? Pues decir, pues oye, los pasillos cuando no haya clase que haya un sensor de movimiento que cuesta muy poquito poner ese sensor y que estén apagadas las De luces. todas maneras, Ahora María, es un yo creo montón. que la universidad ha hecho un gran esfuerzo en estos últimos Sí, eso años, no es un gran esfuerzo de ajustarse a las necesidades, de ajustar también las titulaciones, de suprimir lo que no tenían alumnos. Ha hecho un gran esfuerzo. Lo que pasa es que, a pesar del gran esfuerzo, la primera clave que habría que saber es cuánto dinero necesita para funcionar. ¿Qué proporción tiene la Universidad de Zaragoza de mantenimiento y de dinero que le da la comunidad autónoma respecto a otras universidades? Porque también eso es importante, que dice que está de las que menos recibe, y evidentemente cómo le obliga a endeudarse, el retraso de pagar determinados acuerdos que tenían de financiación, que se le lleva un endeudamiento, claro. y le puede llevar evidentemente a una situación muy peligrosa, porque que te diga el vicerrector que no tienen asegurado nóminas y luz o poco más, pues claro, también No, el es que tema no es lo muy tienen, serio. no lo Claro, tienen. Bueno, hay nos que decir que tenemos no lo que ir tienen. con estas últimas reflexiones, nos despedimos, se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias a los tres por habernos acompañado, mañana volvemos a la misma hora, buenas noches.